Conversación, Felipe Gaitán, como sociólogo, una persona que no denuncia, ves un delito, ves una injusticia y no la denuncias, ¿eres cómplice? Yo creo que se juega ahí tanto la complicidad como complicidad, le podríamos llamar indirecta o pasiva. ¿De segundo o tercer grado? Sí, pero es complicidad a final de cuentas. O sea, sí soy cómplice. Eres cómplice en cierta medida, sí, porque Ajá. no estás denunciando un delito que tú sabes. Aunque sea por protegerme, no denuncio por protegerme. Sí, pero de todas maneras, aún así, en ese sentido, no hay ese vínculo. Qué fuerte. O sea, no se genera ese vínculo. Qué decisión tan fuerte. Es muy difícil. Sí. Y sobre todo pensando que tu seguridad está por encima de jugarse algo más. Pero ahí, digamos, en términos de cómplice, de la complicidad, no va a jugar tanto más que la culpa. La culpa juega más, porque la culpa significa una falta, te sientes ahora sí responsable de algo que no hiciste. Y en ese sentido la culpa es un mecanismo más de corte social. Sí. Es decir, porque te sientes comprometido con los otros. El ser cómplice o no, tú puedes obviarlo. O sea, puedes decir, sí, fui cómplice, bueno, pero la culpa no. La culpa la traes interna. Sí, es una culpa muy fuerte porque además, Carol Solís, es decir, si yo fuera esa persona de la que están abusando, yo daría todo porque lo denunciaran y me ayudaran. Y yo no estoy ayudando por protegerme a mí o a mi familia. Pero si yo fuera esa persona, quisiera que me ayudaran. ¿Cómo vivo con eso? Es la corresponsabilidad, ¿no? O sea, sentirnos corresponsables. Yo sí creo que cuando tú eres testigo de algo y no denuncias, eres corresponsable. Porque el silencio también es una postura política. La no acción también es una decisión. Y sí, implica un montón de cosas alrededor que tienen que ver con el miedo, con la falta de garantías, con la inseguridad, con un montón. Pero si hay una corresponsabilidad, es decir, una cosa no exime a la otra. Y yo creo que también esto volvería a la colectividad, porque lo que yo hago por otras personas espero que sea recíproco y no sucede porque nuestros contextos son distintos. Quizá para mí es más sencillo ayudar porque tengo una red de apoyo y entonces quizá me puedo sentir protegida. Pero cuando yo espero que otra persona reaccione igual cuando su contexto es completamente distinto, pues entonces también estoy siendo injusta. Yo creo que sí la colectividad nos va a salvar, pero sí creo que hay una corresponsabilidad en lo que dejamos de hacer. La no acción también es una postura. Y yo algo muy rápido, en la Revolución Francesa, con el terror que se dio en su momento, hay una frase que se acuñó en ese entonces, no recuerdo si es Robespierre, ya la audiencia podrá corregirme quién lo dijo, pero decía, llegaron los vengadores, el terror, llega a mi ciudad y no dije nada. Llegaron a mi colonia y no dije nada. Llegaron a mi barrio y no dije nada. Llegaron por mi vecino y no dije nada. Llegaron por mí y nadie dijo nada. De ese tamaño es el no denunciar. Bueno, Qué y lo fuerte. que está pasando en el mundo, ¿no? Que Lo al que final sí. uno, pues, por más que no quieras tener una postura, inevitablemente la tienes y la tienes que tener, ¿no? Y sí, oye, muy cercano a nosotros, en San Diego, que por cierto nos oyen allá a través de Radio Fórmula Tijuana, la estación cubre Tijuana, San Diego, sur de Los Ángeles. Hubo una redada ayer, están habiendo un montón de redadas en Estados Unidos, horribles, ¿no? Del gobierno de Donald Trump. Se están yendo a las escuelas, a agarrar a los papás que van a dejar a sus hijos a las escuelas. Se están yendo a restaurantes, a agarrar a la gente que trabaja en los restaurantes. Se están yendo a los cines, se están yendo a los bailes. ¿A dónde? A las iglesias. A las iglesias, la gente que va al servicio dominical, a la misa. Están yendo a todas partes, no están yendo por delincuentes, están yendo por gente que está trabajando en el campo. Están lo que se llama profiling, en español no sé cuál es el término correcto. O sea, ese es un tema. Perfilando. Perfilando, gracias por la traducción. Es decir, que te ven moreno, eso es profiling, o perfilando. Te ven moreno, tiene cara de inmigrante o tiene cara de que no es estadounidense y te agarran. Casos donde agarran a gente que son ciudadanos estadounidenses, que nacieron en Estados Unidos, llega ICE, el Servicio de Inmigración, y les pega una golpiza porque estos se resisten y se los llevan a la cárcel por horas y luego ya salen. pues el racismo a todo lo que da, ¿no? Volviendo a estas prácticas. El racismo, que históricamente los demócratas han estado en contra del perfilamiento y los conservadores republicanos han estado a favor. Y dicen ellos, tengo familia que son muy conservadores, republicanos, así muy religiosos, y dicen, pues, ¿qué tiene de malo el perfilamiento? Y ahorita estamos viendo lo que tiene de malo el perfilamiento. Pero bueno, ayer en San Diego llegaron a una zona que se llama South Park, que está cerquita del centro de San Diego. Llegaron a un restaurante italiano muy conocido y se metieron
así los de ICE en domingo, a sacar gente que trabaja en la cocina. Y a todos los agarraron. Wow. Y la gente salió a la calle. Y la gente salió a tirarles dedazos y a gritar y se unieron y no dejaban que la camioneta... Fíjate, ahí lo contrario a la indiferencia. Y muchos de ellos salieron golpeados porque la policía golpeó a la gente que estaba oponiéndose que se los llevaran y les gritaron. Entonces la gente ya está empezando a reaccionar y a salir a las calles. Y esto parece como de película de ciencia ficción, pero no, está pasando en Estados Unidos. Pues es que la realidad siempre supera la ficción. Exacto. Para bien y para mal. Un gobierno, o sea, ya sé que nunca puedes comparar al Holocausto con nada, no es correcto comparar al Holocausto, pero empieza a tener ciertos sesgos, ciertos rasgos que nos recuerdan con la distancia enorme al Holocausto. Pues el peligro de las ultraderechas y de las ¿no? O sea, como esta Ultraizquierda, separación a un nivel Ajá. justo como estos extremos que dejan... Juegan con el miedo. Juegan con el miedo, claro, pero la gente ya está saliendo. Ya está saliendo y se está atreviendo y los están golpeando y algunos se los llevan a casa. O sea, ¿tú qué harías? Si estuvieras en un restaurante, porque dicen que los comensales se levantaron y ellos mismos empezaron a defender a los inmigrantes. Fíjate que Carol decía algo interesante que era el silencio. Ajá. Y sería interesante que pudiera abordar un poco más sobre eso, porque es interesante el silencio, al romperlo, se genera una postura política, se genera una postura de compromiso, una postura moral, y lo hemos visto en algo muy sencillo. Ajá. En México, cuando intentan recoger a un ambulante en el centro histórico, la gente protesta. Es decir, ya no se queda callada. Aquí la cuestión es saber el lindero dónde está lo legal y lo ilegal, porque también puedes estar defendiendo causas que no son necesariamente, digamos, legales o justas. Claro, no es lo mismo, ¿no? Volviendo al tema de San Diego, este ejemplo del restaurante italiano ahí en South Park, en San Diego, no es lo mismo que llegue la patrulla fronteriza y haga una redada y saque a la gente morena, porque están sacando, les enseñan identificación y dicen, no, es falso, tu pasaporte es falso, tu identificación es falsa. Se lo están llevando y luego averiguan. Pero te llevan porque eres moreno y luego averiguan. No es lo mismo, Carol, que la gente se hubiera quedado sentada en el restaurante y se los llevaran, a que la gente salga, proteste, se haga un zafarrancho allá afuera, salgan con videos, se hagan virales, salgan las noticias. No es lo mismo guardar silencio que enfrentarlos y ser valientes, ¿no, Carol? Pero fíjate, por eso es lo hermoso de la resistencia colectiva. También, como decía Sofía, es que a lo mejor cuando estás solo o sola accionando te sientes un poco desamparado, pero en la colectividad hay una protección. La resistencia colectiva tiene un tono súper romántico de, claro, entre todas y todos podemos. Y ahorita que hablas del perfilamiento, yo para este tema, porque tú sabes que yo la más preparada como el chicharrón del magistrado pero estuve buscando información y hay un libro de una periodista y es filósofa que se llama Hannah Arendt, y ella, el libro habla sobre la banalidad del mal. Y tiene que ver, en su libro hace como toda una reflexión sobre un juicio que se hizo a Adolf Eichmann, que es uno de los que estuvieron en el Holocausto, ahora que lo mencionaste, y dice que cuando estaba el juicio, ella volteaba a ver a esta persona, a Adolf, y era un tipo normal. Lo define como un tipo normal, cotidiano, buen ciudadano, que te dice buenos días en la calle, pero que era un tipo que seguía órdenes. Él nunca cuestionó, él nunca dijo, o sea, no hubo un posicionamiento ante esta autoridad que le exigía cosas. Y entonces ahí tendríamos que poner sobre la mesa, ¿es menos culpable este Adolf por las causas del otro Adolf que le indicó qué hacer y él se quedó callado? Es que es igual de culpable, es menos porque solo siguió órdenes, y esto lo puedes escalar a cualquier instancia, a la Guardia Nacional, a la escuela, a tu familia, a tu vecino. ¿Somos igual de culpables cuando nos callamos? Yo, la neta, creo que sí. O sea, que sí hay una corresponsabilidad muy, muy directa que nos hace corresponsables, por lo menos. Está muy interesante eso. Digan aquí, los que están viéndonos en TikTok o en el canal de YouTube, díganos, ¿están de acuerdo con Carol? ¿Eres también corresponsable cuando no denuncias y guardas silencio? A ver qué opinan ustedes. Felipe Gaitán, ¿tú qué piensas? ¿Eres corresponsable también? Sí, por supuesto. Y en este ejemplo que pone Carol sobre Eichmann en Jerusalén o La banalidad del mal de Hannah Arendt, es un libro que aborda el tema. Tú veías la foto de Eichmann porque se refugió en Argentina, lo llevan al juicio a Israel,
y al final acaba sentenciado a muerte por el holocausto. Era un burócrata, o sea, que seguía, y él decía, es que yo seguí órdenes, yo nunca maté a nadie, yo seguí órdenes. Sí, pero los órdenes eran en los campos de concentración. Y él se justificaba diciendo, yo simplemente seguí órdenes. O sea, a mí me pidieron hacer eso, yo lo hice. Y en ese caso alguien diría, bueno, simplemente obedeció. No, también fue corresponsable. Si lo aplicamos a lo que acontece con nosotros, es precisamente eso. Yo veo una injusticia, puedo tener el miedo, puedo tener muchísimas cosas y no voy a denunciar, pero de todas maneras en ese momento soy corresponsable de lo que está aconteciendo. Claro. O sea, en diferentes niveles creo que la cuestión de ser corresponsables también nos implica tener ahora sí que digamos, tener una conexión con los otros, con esa otredad. Sofía Espinosa, ¿tú qué piensas de eso? ¿Eres corresponsable cuando no Sí, denuncias? completamente. Y creo que también por eso, bueno, este dicho, ¿no? De información es poder. O sea, al final estamos en una época en la que estamos muy informados, quizá demasiado, en el sentido de que luego no sabes realmente qué es y qué no es. Sin embargo, entre más te enteras de una causa, más puedes también identificarte, conectarte y tomar una postura inevitablemente. Y eso te hace o no actuar, ya es sobre... o sea, no puedes pretender que no sabías. Creo que es necesario. Ahora hay que tener cuidado también dos cosas, un poco, primero señalando el tema de ver, o al menos en ese momento tener los elementos, que es muy difícil, si es una injusticia o no lo es. Porque a veces llegan a detener a alguien que cometió un delito y dice, se lo están llevando, y entonces sale medio mundo a defenderlo, y resulta que acaba siendo cómplice de una no detención. Y la otra tiene que ver con esta cuestión también de saber finalmente las causas, qué apuestas y qué no apuestas. Cuando digo apuestas me refiero a que tú no elijas, sino que simplemente es ver o evaluar el tema de tu involucramiento en ese acto. Es decir, defiendo, no defiendo. Un poco lo decía Carol cuando dice lo colectivo, la acción colectiva, pero si estás solo es complicado. Y si te lo haces solo y nadie más te respalda, esa es la otra. Y solamente señalo esto. El participar implica también atender el tema de la autoridad. Porque se han dado linchamientos en función de la justicia por propia mano, terminamos en el otro extremo. Sí, en pequeñas poblaciones han ido los famosos linchamientos. Entonces también es el riesgo, digamos, esto se abre el abanico de la complejidad. Claro, pero muchos de esos, ya cerramos el tema. Carol H. Solís, conclusiones sobre el tema, porque muchos de estos linchamientos en poblaciones pequeñas son por la frustración de que hay impunidad y que la autoridad no hace nada, y entonces no estoy diciendo que esté bien, pero también tenemos que entender que hay gente frustrada que dice, sí, violador, ladrón, aquí no lo echamos para que respeten el pueblo, para que por lo menos aquí no nos roben. Carlos Solís, conclusiones, nos despedimos. Oye, pues contra todo pronóstico yo voy a hacer una conclusión positiva y optimista. Las pequeñas cosas, gente, las pequeñas cosas importan, las pequeñas acciones importan porque se suman a grandes acciones. Dicen estas frases de lo que rompe el cimiento no es el golpe, sino la grieta. Seamos una grieta que pueda romper esto, y creo que entre todas y todos, si hacemos pequeñitas cosas y nos juntamos, sí se puede cambiar. Hoy amanecí optimista, Marco. ¿Qué quieres que haga? No, me encanta y estoy de acuerdo contigo. Por mí también. Carol Solís, ¿dónde te encontramos en redes sociales para seguirte y aprender más de ti, amiga? Carol H. Solís en todas las redes, incluyendo el TikTok. Entonces, vayan allá. Carol H. Solís. Felipe Gaitán, ¿dónde te encontramos, amigo, para aprender más de ti? Felipe Gaitán Alcalá en Instagram. Ok, y Sofía Espinosa, además de Los Lobos por Corderos, en el teatro, ¿dónde te encontramos, Sofía? Sof Espinosac en Instagram y Twitter. Bueno, ex Twitter. Perfecto, pues muchas gracias. Qué bueno que nos despedimos en positivo. Yo me quedo con que sí hay que ponernos en acción. Ponte en el lugar del otro, es la compasión al final del día. Si tú fueras la víctima, ¿te gustaría que denunciaran? ¿Te gustaría recibir ayuda? Ponte en el lado de la otra persona. Y además, si permites que haya injusticia a otro ser humano, el siguiente en la lista eres tú. A todos nos va a llegar. Entonces no seamos indiferentes, hay que ser valientes, con cuidado, obviamente, pero seamos valientes. Hacemos una pausita, volvemos con más después de una pausa en Grupo Fórmula.